Cromatografía. Antes de hablar de este tema de cromatografía, vamos a mirar estas imágenes de dos cosas que suelen pasar. Bueno, la primera es un problemita que suelen sufrir algunas personas que viven en un primer piso, la humedad de la pared. Y la segunda suele ocurrir un día lluvioso, y de pronto usted se le mojó la parte de abajo del jean y después de un rato usted ve que el agua la tiene casi hasta la rodilla. Bueno, ¿qué tienen en común estos dos fenómenos? Bueno, lo que tienen en común es un proceso llamado ascenso capilar. ¿Cómo así? Resulta que el agua se absorbe del suelo y empieza a trepar por la pared lo más alto que ella pueda, hasta donde la gravedad y la consistencia de la pared se lo permiten. Eso mismo ocurre con el agua que usted se le alcance a impregnar en la parte de abajo del pantalón y ya empieza a trepar por él hasta que la gravedad y la tela, la consistencia de la tela se lo permita. Ok. Y pues ciertas propiedades también del agua como la adhesión o la cohesión. Ok. ¿Qué tiene que ver la cromatografía con esto? Bueno, la cromatografía es un método de separación de mezclas que se basa en varios principios, entre ellos el de estos fenómenos que acabamos de ver. Bueno, una cromatografía, como les dije, es un método de separación de mezcla que se compone de una fase móvil. En la humedad, la fase móvil viene siendo el agua que va ascendiendo por la pared. En el caso del pantalón mojado, pues la fase móvil viene siendo el agua que va subiendo por el pantalón. Una fase estacionaria, que es el líquido que va subiendo. En este caso, pues no necesariamente tiene que ser un líquido, ya más adelante vamos a ver eso. Y una muestra a separar. Bueno, ya vamos a mirar entonces cómo funciona lo de la muestra a separar. Bueno, en primer lugar, la cromatografía como método de separación no está destinado a que uno aproveche cada cosa que separó, como ocurre, por ejemplo, en una decantación, en una filtración, en una destilación. El objetivo de la cromatografía es más cualitativo, es más para saber de qué está hecha una mezcla. O sea, es más descriptivo. Aunque en algunos casos sí se pueden aprovechar los productos que se separaron, que después vamos a mirar eso. Ok, cromatografías las hay en papel, en capa fina y en columna. Las cromatografías, pues, sencillas. Hay unas que son instrumentales que las vamos a ver más tarde. Ok, entonces, aquí vemos en la imagen una cromatografía en papel. Entonces, lo que hacemos es tomar un papel que tiene unas características determinadas, papel que puede ser absorbente. Aquí debajo tenemos nuestra fase móvil, que es un líquido o mezcla de líquidos, de solventes, en los que algunos componentes de la mezcla son muy afines y otros no tanto. Lo que se hace acá es sembrar en una línea que uno dibuja por ahí, a una cierta distancia del borde, nuestra mezcla. Hacemos una manchita con nuestra mezcla. Luego introducimos ese papel al solvente, el líquido empieza a ascender por el solvente, así como ocurrió con el pantalón o con la humedad de la pared. Empieza a ascender y los componentes de esa mezcla que sean más afines van subiendo con él. Por ejemplo, en esta primera vemos que se sembró una muestra y terminaron apareciendo dos colores, lo que significa que había un color azul que era más afín al solvente y un color amarillito ahí de esa misma mezcla que no lo era tanto. Por eso se quedó un poco más abajo. Ok, entonces esta sería la cromatografía más sencilla. Tenemos cromatografía
en capa fina. ¿Qué es una cromatografía en capa fina? Se parece mucho a la cromatografía en papel en cuanto al mecanismo de uso. Miren que aquí tenemos una desarrollándose. Pero en vez de papel se utiliza una lámina, ya sea de aluminio o de algún otro metal o de vidrio, que está recubierta con la fase estacionaria, que en la mayoría de los casos es un material llamado sílica gel. Se usa la sílica gel porque ofrece una buena movilidad de sustancias, especialmente con polaridades bajas e intermedias. Ok, ¿cómo hacemos entonces la cromatografía? Imagínense que yo tengo una placa de cromatografía de esto. Mira, acá tenemos, por ejemplo, en esta imagen unas hechas en vidrio. Entonces, una lámina de vidrio que tiene una delgada película de sílica gel. Bueno, tenemos mi placa, le coloco 3 muestras. Imagínense que son unas tintas de marcador. O sea, yo hice una bolita ahí con un marcador roja, una bolita verde, una bolita azul. Hice mi mezcla de solventes adecuada, introduje eso en el medio de la cromatografía, en medio de elusión, como se le dice, así como se ve en esta imagen. El solvente empieza a trepar, a ascender por la lámina y el que era rojo le pasó esto. A medida que el solvente iba subiendo, el azul también iba subiendo con él. Fue subiendo, hasta que se quedó un poquitico antes de que el solvente llegara al final. Un color naranja se fue quedando por ahí en la mitad del camino y un color moradito apenas alcanzó a salir. Entonces nos damos cuenta de que este marcador rojo lo habían hecho con 3 tonos de marcador diferentes. Entonces ese es el objetivo de la cromatografía, averiguar cualitativamente de qué está hecha una mezcla. En cuanto a temas de estandarización, de repetitividad, de reproducibilidad, usamos un factor de retención. Este concepto de factor de retención es un dato numérico que me sirve para tener un registro acerca de qué compuesto estoy separando y tener la certeza de que es ese compuesto. ¿Cómo es el factor de retención? Cada vez que uno hace una cromatografía y desea reportarla en una publicación, uno le saca el factor de retención. ¿Qué es el factor de retención? Es la relación que hay entre la distancia recorrida por el componente, o sea, cada parte que se separó de la mezcla. Por ejemplo, vamos a suponer este naranja. Distancia recorrida desde donde usted sembró hasta donde él ascendió, dividido por la distancia recorrida por la fase móvil, o sea, el solvente. Eso nos va a dar un valor estándar que si cualquier persona, obviamente un valor entre 0 y 1, porque es una relación, si cualquier persona hace la misma cromatografía a la misma sustancia, bajo las mismas condiciones, siempre debería obtener el mismo RF para cada compuesto. Entonces es una manera como de llevar garantizar un poco la reproducibilidad del método. Hay una cromatografía que es preparativa. Las que nosotros hemos estado mirando acá son cualitativas, o sea, sirven para saber de qué están hechas las mezclas. Hay una que es preparativa, que se hace normalmente con estas placas de aluminio que son grandes, son más o menos de unos 20 por 20 centímetros. Se siembra toda una muestra en la base, no un puntito, una bolita como acá, sino que se siembra toda en una base. Se deja ascender y la que se alcanza a separar ya no va a quedar un puntito, sino que va a quedar una línea larga. Eso se puede raspar con una espátula. Se le agrega un solvente para sacar la sílica o para separarlo de la sílica y de esa manera se puede separar. Esa es una estrategia que se usa mucho en los laboratorios. Bueno, el siguiente tipo de cromatografía se llama
cromatografía en columna. Bueno, la cromatografía en columna es algo muy similar, solamente que en vez de en una placa plana, se hace en un montaje como este. Esto que ustedes ven aquí, que tiene un cierto parecido a una bureta, pero es más gruesa, es una columna cromatográfica. ¿Qué se hace en esa columna? Ella se empaca con sílica gel. Se le agrega el solvente de tal manera pues que no quede como partes secas de la columna. Eso tiene una, digamos, un mecanismo, una estrategia para hacerse de tal manera que la columna quede y no se seque. Se siembra la muestra acá. Se puede utilizar, por ejemplo, una pipeta Pasteur, un goterito, cualquier otra cosa. Se siembra la muestra aquí en este punto. Se agrega una mezcla de solventes que puede ser isocrática o puede ser a gradiente, como posiblemente nosotros necesitemos ir variando la velocidad con la que ellos salgan. Isocrático significa una mezcla constante de solventes o una concentración, una proporción constante de solventes. Y a gradiente significa que uno poco a poco va a ir variando la proporción. Por ejemplo, nosotros le podemos agregar aquí primero una mezcla 90% agua, 10% etanol. Luego 80-20, luego 70-30, luego 60-40. De esa manera lo que estamos es modificando la polaridad de la solución para algún uso muy específico que nosotros le vayamos a dar. Entonces nosotros sembramos acá la muestra, agregamos el solvente, lo vamos agregando poco a poco y miren lo que va a ocurrir acá. Esta viene siendo la muestra que yo agregué. Si yo le agrego un solvente, pues él poco a poco va a ir bajando, va a empezar a salir por aquí. Por acá sigue saliendo. Poco a poco la muestra que yo sembré va a ir bajando y los que sean más afines a esa mezcla de solventes que yo preparé y agregué por ahí, van a ir bajando primero. Entonces, después de un tiempo, especialmente acá en el punto 7, voy a recuperar purificado al compuesto 7. Entonces, la cromatografía en columna sí me sirve para separar y aprovechar cada compuesto, a diferencia de las cromatografías en capa fina o en papel. Luego, pues, saldrá el otro compuesto. Entonces, de esta manera ya yo habré separado dos sustancias que las puedo monitorear con una cromatografía en capa fina o las puedo ya llevar a otro método o darles un uso específico. Si nosotros quisiéramos graficar lo que ha ocurrido aquí, mostrar esto que hemos visto acá en una grafiquita, vemos que del tubo 1 o del paso 1 hasta el tiempo 6, todavía no nos ha salido nada por acá. Yo puedo representar eso acá, desde el tiempo 0, cuando apenas empecé, hasta este tiempo 6, no ha salido nada. En el tiempo 7, poco a poco va a ir saliendo el primer compuesto. Y obviamente las primeras gotitas que van a salir van a verse un poco como en un color tenue, hasta que poco a poco ese color se va haciendo más fuerte, lo que significa que va a llegar un momento en que la concentración de ese compuesto que ha salido por ahí es la máxima, o sea, el pico más alto de esta gráfica. Luego otra vez se va atenuando hasta que ya deja de salir ese compuesto que está representado aquí con este color fucsia. Y ya no vuelve a salir más ese compuesto. Luego sigue pasando que no sale nada. Entonces, estamos en 0 y poco a poco va a empezar a salir el azul. Entonces, de esa manera nosotros representaríamos con una gráfica este proceso. ¿Qué significa que este sea más alto que este? Bueno, que el color rojo o fucsia, había más de ese compuesto que del azul.
Entonces, eso es lo que nos indica el área debajo de esta curvita. Bueno, las cualidades que nosotros podemos sacar acá de un proceso cromatográfico, la manera como lo vamos a ir manejando, están muy ligadas a lo que nosotros llamamos tiempo de retención. ¿Qué es un tiempo de retención? Es el tiempo que demoró desde que empezamos el proceso hasta que nuestro compuesto deseado empezó a salir en la, sí, a salir por la cromatografía, a salir por acá por la parte de abajo. O cuando nosotros empezamos a detectar el pico máximo de ese compuesto, o sea, su máxima concentración o la detección cualquiera que estemos haciendo sobre él esté en su punto máximo. Eso es lo que nosotros llamamos tiempo de retención, desde que empezó hasta que está saliendo el máximo de él. Bueno, el tiempo de retención tiene mucho que ver con el ancho de la columna, con la polaridad del solvente, con la polaridad del eluyente. A partir del tiempo de retención, nosotros podemos determinar la eficiencia de la columna con esta formulita que nosotros vemos acá. W viene siendo el ancho de la columna. Y esto también se le conoce como platos teóricos, que es como dividir imaginariamente nuestra columna en un montón de platitos horizontales, y cuanto más de ellos tenga, se considera que la columna es más eficiente. Bueno, la polaridad del componente, o sea, de cada compuestico de esa mezcla que yo deseo separar. Si obviamente la polaridad del componente es muy baja, yo voy a requerir que el eluyente tenga una polaridad también muy baja para sacarlo cada vez más rápido. Si yo tengo un componente poco polar mezclado con un componente que sea medianamente polar, pues ya sé que tengo que hacer una elusión a gradiente. Primero agrego un solvente no polar para que salga el componente no polar y luego le aumento un poquito la polaridad para que salga el otro. Entonces, la polaridad de esos dos es determinante a la hora de separar eficientemente en cuanto a tiempo y en cuanto a eh, gasto de reactivos también. La polaridad del eluyente, entonces como les dije hace un momento, puede ser fija, lo que nosotros llamamos isocrática, o puede ser en un gradiente de polaridad, ir aumentando poco a poco, de tal manera que vayamos aumentando la velocidad con la que fluye cada componente de esa mezcla. Ok, bueno, nosotros ya hemos hecho un resumen hasta acá de métodos físicos de cromatografía. Vamos a ver cómo se utiliza ahora esto a nivel instrumental. Entonces, los métodos instrumentales de cromatografía más comunes son la cromatografía líquida de alta resolución, también conocida como HPLC, o la cromatografía gaseosa. Bueno, la cromatografía gaseosa, bueno, primero empecemos con la cromatografía líquida. La cromatografía líquida, como bien lo dice su nombre, la fase móvil, pues es un líquido. Las fases estacionarias pueden ser un sólido o puede ser un líquido adherido a un sólido. Las muestras se siembran de manera líquida y se pueden separar por polaridad, así como en la otra cromatografía, la de capa fina o la de columna, o se pueden separar por exclusión de tamaño. ¿Cómo así? Hay unas columnas especiales, hay una de un material llamado Cefadex, que es un nombre comercial, que hace que las moléculas que sean eh, más grandes salgan primero y a medida que su tamaño va disminuyendo, pues van saliendo las demás.
Es otro tipo de forma de separar diferente a la polaridad. La cromatografía gaseosa, bueno, el nombre lo dice, su fase móvil y ahora es un gas. Su fase estacionaria puede ser un sólido, puede ser un líquido adherido a sólido. La muestra puede ser líquida o puede ser gas, la manera en que se eh, inyecte en el equipo. Bueno, en cuanto a los equipos de cromatografía, aquí vemos cómo es una columna de cromatografía HPLC. Entonces vemos una gama de columnas de HPLC acá, desde una pequeñita hasta una grande. Normalmente hay cromatografías preparativas también en HPLC, entonces para eso se usan estas columnas gruesas. Son más para separar y aprovechar los productos. Estas demás, las que están por acá, son más de tipo cualitativo, o sea, para describir de qué está hecha la mezcla o cuántos componentes tiene, cuál es la concentración, la proporción de los mismos. Un equipo de HPLC se compone de una torrecita como esta que ustedes ven aquí. Son una torrecita con varios pisos. En el piso más alto se ubican los solventes. Aquí se desgasifican los solventes porque debido a que eso va a pasar por una serie de ductos presurizados, entonces el gas puede afectarnos mucho ahí. Acá hay otro pisito donde se purgan los solventes y donde están las bombas que impulsan esos solventes por todo el sistema, por todo el mecanismo. Por acá se ubican las columnas, eso es como una gaveta que uno la abre y puede poner y quitar la columna. Hay otros equipos que la tienen por acá por un ladito, de tal manera que sea más fácil quitar una y poner otra. Por acá abajo está el detector, que es quien se da cuenta de que ya un componente está saliendo. Por ejemplo, en el caso este, el detector pues es nuestra vista. Nosotros vemos que el rojito está saliendo y nos estamos dando cuenta. En estos métodos instrumentales el detector pues es un dispositivo eh, más mecanizado para detectar, para sí, notar que está saliendo el compuesto ya por el otro lado de la cromatografía. Esto pues ya es un aditamento especial que de un proceso llamado derivatización. La derivatización es un proceso que se realiza en algunas sustancias que no son afines a estas columnas. O sea, si uno las mete así como están, pueden quedarse retenidas en la columna. Entonces, para evitar que eso ocurra, se convierten en otras sustancias diferentes por medio de algo que se llama derivatización. Y esas sustancias diferentes ya es sabido que sí van a poder pasar por la columna. Ok, en cuanto al cromatógrafo de gases, miren que la columna de cromatografía líquida es pues un cilindro largo. La columna de cromatografía gaseosa es una espiral muy larga, larguísima. Hay unas que pueden llegar a tener 30 metros, 40, 50 metros. Entonces es en forma de espiral, lo que significa que nuestro compuesto entra por aquí por un puntito y sale al final por otro, después de haberle dado todo un montón de vueltas a eso. El hecho de que sea tan larga garantiza que la separación va a ser muchísimo más eficiente. Ese es el objetivo de que sea la columna tan larga. Aquí vemos una imagen eh, de la columna y su interior. Las columnas normalmente están hechas con materiales que son eh, o muy polares o muy poco polares. Si nosotros vamos a separar un compuesto o nuestra mezcla de compuestos es poco polar, nosotros obviamente debemos usar un componente poco polar. Y los que sean poco polares salen primero y a medida que van ganando polaridad van saliendo después. Eso se llama cromatografía en fase normal. Si uno hace lo opuesto, o sea, hacer que los polares salgan primero, se llama cromatografía en fase reversa. Listo.
Este es el equipo de cromatografía gaseosa. Esto que ven ustedes aquí es una puertica. Eso se abre y ahí se instala la columna. Este aditamento se encuentra aquí dentro. Bueno, las cromatografías gaseosas, pues obviamente necesitan de una conexión a unas pipetas de gas. Por acá nosotros vemos las tuberías que van bajando. Y este es como el esquema del equipo. El del HPLC, entonces miren que cada pisito que nosotros vimos ahí tenía una de estas. El solvente es absorbido por una bomba. Esa bomba va conectada a un inyector, que es donde nosotros vamos a ubicar nuestra muestra, que generalmente se coloca líquida. Ese inyector, bueno, esa mezcla se junta con el solvente y pasan por la columna, donde va a pasar eso que nosotros vimos que también pasaba en la cromatografía en columna normal, la que no es instrumental, va a pasar exactamente lo mismo. Entonces se empiezan a separar el que tenga menor polaridad, dependiendo de si es fase normal o fase reversa. Entra por acá y sale de primero, un detector lo mide y ese dato se va registrando en una gráfica, así como nosotros la vemos acá. Entonces, el tiempo de retención y la señal del detector. Entonces, así como el factor de retención es un dato muy útil para garantizar la reproducibilidad, el tiempo de retención nos sirve también para lo mismo. Si la cromatografía se llega a salir así, significa que no está bien resuelta, entonces lo que debemos hacer es configurar el equipo para que se vea lo más así posible, como en la parte C de esta gráfica. En el equipo de cromatografía gaseosa hay una variable que nosotros debemos controlar acá y es la temperatura. Entonces, siempre que nosotros vamos a hacer un reporte de algo que hicimos con cromatografía, debemos mencionar las condiciones en las que hicimos el método, entre ellas la temperatura y la presión interna de esa columna. Entonces, ¿cómo es el esquema del equipo de cromatografía de gas? Tenemos pues una pipeta con un gas, tenemos que el gas entra por acá, nosotros inyectamos la muestra, eh, ella pasa por acá con ese gas, empieza a recorrer esa columna, el que sea más afín al gas sale por acá primero, un detector lo mide y se saca el cromatograma. La columna está metida dentro de un sistema que mantiene controlada la temperatura y nuestro resultado va a ser también un cromatograma. Entonces ustedes se preguntarán cuál de las dos es mejor. La verdad eso depende del uso que uno le vaya a dar. Ambas son muy eficientes y detectan eh, cantidades muy pequeñas. O sea, ellos son tan eficientes que nosotros solamente necesitamos nanogramos del analito para poderlos detectar. Esa es una gran ventaja que tienen estos dos métodos. Cualquier otro método que uno use requiere una cierta cantidad de analito para poderlo detectar. Estos son tan eficientes que detectan cantidades ínfimas, pequeñas, a nivel de trazas de nanogramo. Bueno, si nosotros, pues volvamos acá a la diapositiva anterior, si este compuesto, yo les había mencionado que la área de acá abajo me indica la cantidad de ese compuesto que hay en mi muestra en relación a un total. Si yo sumo las áreas de todos los picos que me salieron ahí en un cromatograma, voy a tener el total de compuestos que hay ahí o una cantidad total. Si yo cojo uno como referencia y le mido el área interna, el área bajo la curva, esa área me va a ser un factor muy importante para indicar la cantidad de él que hay. Si yo cojo patrones como para hacer una curva de calibrado de diferentes concentraciones y los paso por una cromatografía, cada uno va a salir con un área cada vez mayor. Si yo inyecto una muestra,
me va a salir con un área determinada y la puedo poner en esa curva de calibrado. Entonces, de esa manera, graficando el área con respecto a la concentración, yo puedo hacer una curva de calibrado usando un método de cromatografía. Entonces, fíjense que también nosotros podemos hacer cromatografía para cualificar, o sea, saber cuántos componentes tiene una muestra, una mezcla, o cuantificar, haciendo una curva de calibrado basándome en el área debajo de la curva. Bueno, en cuanto a los detectores de cromatografía, que son pues el último eslabón de esa cadena del equipo, son ese aditamento del equipo que me va a indicar cuando ya ha salido un compuesto por el otro extremo de la columna. Entonces hay diferentes tipos de detectores de ionización de llama que encienden pues el, el compuesto. Ellos van conectados a otra pipeta de gas que va ya conectada al detector. Cuando el compuesto sale, pues lo enciende y detecta esa señal de conductividad térmica, de captura electrónica y este, que es tal vez el más importante de todos, es el más comúnmente usado en cromatografía de gases, es el de espectrometría de masas. Entonces, la espectrometría de masas es tan común que los equipos ya vienen juntos los dos. El cromatógrafo de gases ya viene acoplado a un espectrómetro de masas. Bueno, entonces la espectrometría de masas que tiene de interesante, me permite darle una identidad al analito. O sea que si usted va a hacer un procedimiento y de cierta manera usted no sabe qué es lo que está midiendo ahí, la idea suya es encontrar qué es. La espectrometría de masa le puede ser muy útil. Entonces nos sirve para determinar la identidad del analito, que ahorita les muestro cómo. Tiene límites de detección muy bajos, como yo les mencioné hace un momento. Tanto la cromatografía como la espectrometría de masas necesitan solamente cantidades de nanogramos del analito para poder determinarlos y analizarlos. Ok, bueno, entonces salió nuestro compuesto de la cromatografía. Por acá está el cromatógrafo de gases o el HPLC. Él sale por aquí. Lo que ocurre en la espectrometría de masas es que cuando nuestra muestra sale, hay un sistema que desintegra la muestra. Usualmente un impacto de electrones, aunque hay otros tipos, pero nosotros vamos a enfocarnos en el impacto de electrones. Un bombardeo de electrones coge a la muestra, la desintegra en muchos fragmentos de diferentes formas, obviamente dependiendo de la molécula. Todos esos fragmentos salen disparados para acá, pasan por unos imanes que los clasifican, obviamente los que pesan menos se van un poco más a este extremo del imán, los que sean más pesados se van un poco más hacia allá, eso hace que se clasifiquen por tamaño. Ellos van saliendo por acá y acá hay un detector que mide la relación entre la masa y la carga de todos esos fragmentos que salieron. Entonces, esa relación masa-carga me la va a mandar a un sistema que lo va a reportar de esta manera. Entonces, relaciones de masa-carga salen como unas líneas largas y la intensidad relativa, o sea, la abundancia de ese ion y la estabilidad de ese ion me va a indicar qué tan larga va a ser esa línea. Bueno, ¿esto para qué sirve? Resulta que los espectrómetros de masa normalmente tienen una base de datos en la que hay millones de compuestos y cada uno tiene uno de estos. Esto viene siendo como si fuera una especie de código de barras natural de cada compuesto. Entonces el espectrómetro de masa lo que hace es comparar esto con una base de datos y le va a decir si su compuesto está registrado en esa base de datos, le dice eso que acabo de salir ahí es tal cosa.
Entonces, para eso sirve el espectrómetro de masa. En caso de que el compuesto que usted está determinando, supongamos que usted está haciendo algo nuevo con un compuesto novedoso, usted acabó de sintetizar un compuesto o va a extraer un compuesto de una planta que usted no sabe qué es y posiblemente sea nuevo y usted lo está descubriendo, entonces ya le toca descifrar cada uno de estos fragmentos a qué corresponden. Por ejemplo, para un ácido graso, este de hecho es un espectro de masas de un ácido graso. Este más largo viene siendo el, el más constante, que tiene que ver con el grupo carboxilo del ácido graso. Los demás son particiones de CH2, CH2 de la molécula. Entonces, cada parte de la molécula se puede partir de muchas formas, en muchas probabilidades de que eso ocurra, y eso es lo que sale ahí. Entonces, hay muchos mecanismos para determinar una sustancia a partir de esta señal. Ok. El siguiente método que vamos a mirar, vamos a hacer una revisión aquí rápida del método, porque la explicación de cómo funciona o en qué se basa se la voy a hacer ahorita en otro video. Entonces, la electroforesis. Entonces, hablamos de electricidad. Vemos acá una niña. Me imagino que ustedes en algún momento han jugado a esto. Tomar un globo. Funciona también con una peinilla a veces, o incluso con las mismas manos. Se frota bastante sobre la ropa, luego usted se lo pone en el pelo y eso le atrae a su cabello. ¿Eso a qué se debe? A electricidad estática, ¿cierto? Atracciones entre iones por medio de cargas. Lo que hacemos ahí es generar una carga y lo que tenga carga opuesta pues se atrae. En algo así se basa la electroforesis. Entonces, ¿qué es la electroforesis? Es un método de separación que está basado en las diferencias de cargas que pueden tener las sustancias que yo voy a separar en un momento determinado, en un medio determinado, a un pH determinado. Entonces, las electroforesis más comunes son la electroforesis en papel, la electroforesis en gel, la electroforesis capilar. Y los analitos más comunes a separar en la electroforesis son aminoácidos, proteínas, ADN, ARN. Son sustancias que normalmente siempre tienen una determinada carga neta a ciertos pH. Bueno, a mí se me había olvidado decirles para qué sirve la cromatografía. Bueno, prácticamente la cromatografía sirve para todo, pero se enfoca más que todo a compuestos orgánicos. Es el uso más extendido que se les da, aunque uno puede determinar cualquier cosa por ahí. Bueno, acá tenemos una imagen de un método de electroforesis. Vemos cómo se ve la realidad. Acá lo que hacemos es coger una placa en la que se acabó de hacer una electroforesis y la sometemos a una radiación ultravioleta para mirar diferentes secuencias de lo que nosotros hemos estado analizando ahí. ¿Cómo se opera el método? Bueno, acá tenemos una cubeta. Acá ponemos nuestra placa donde van a correr las muestras. Esto suele ser o un papel o un gel. Acá ponemos un cátodo, acá un ánodo, usa una corriente eléctrica. Estos ambos van a ir conectados pues a una fuente eléctrica con un voltaje ya preestablecido. Estas son unas soluciones electrolíticas, o sea, soluciones que conducen la electricidad. Sembramos nuestra muestra aquí, en la mitad, y quien tenga carga negativa, obviamente va a tratar de buscar al positivo. O sea, de la muestra empieza a salir este hacia el positivo y de la muestra quien tenga carga positiva va a tratar de buscar al negativo. De esa manera nosotros separamos los componentes de acuerdo a sus cargas netas.
Entonces, ¿quiénes se encargan de estas? Como les mencioné ahorita, aminoácidos, proteínas, péptidos, ADN, ARN. Es un método muy común para secuenciar las cadenas de aminoácidos que tienen las proteínas. Acá vemos una imagen ya de un equipo de electroforesis un poco más, o más desde arriba. Ok, ¿y en qué consiste la separación? ¿O cómo se basa o qué es lo que ocurre en las moléculas para hacer la separación? Eso lo vamos a ver en el siguiente video y lo vamos a explicar con aminoácidos y con péptidos. Entonces, espero que hayan entendido, que les haya agradado el video y nos vemos en el próximo entonces.